Continuamos con La Noche. Más que un apretón de manos, esta escena influye en la vida de miles de cubanos y miles de estadounidenses. Es un gesto que va más allá de la cordialidad. Es un gesto que hace que muchas grandes compañías ya piensen en el provecho de la liberalización de las relaciones bilaterales para entrar a un mercado que hasta el momento estaba vedado, el cubano. Hasta hace algunos meses era impensable un transporte comercial de Miami a Cuba. Sin embargo, tras la reapertura de relaciones entre Washington y La Habana, el gobierno de Obama anunció que restablecerá los viajes de ferry hacia la isla, algo que no ocurrirá desde que se implantó el embargo. La apertura de los transbordadores es realmente muy importante, tanto a nivel general para la economía de Cuba como un cambio significativo. También es muy importante un cambio grande en términos de viajes. Hasta ahora fue levantada la restricción a 4 empresas de ferries, pero se espera que sean más. Y es que por estos días, en la isla es frecuente ver a reconocidos empresarios estadounidenses caminando por las calles de la vieja Habana, y no precisamente como turistas. El pasado 20 de abril, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, visitó Cuba, junto a importantes empresarios de compañías tan diversas, como el transporte aéreo, las finanzas, las nuevas tecnologías y el sector de la salud, con el objetivo, según él, de construir relaciones económicas entre Nueva York y Cuba. Mientras la puerta empieza a abrirse entre Estados Unidos y Cuba, queremos que los negocios de Nueva York sean los primeros frente a esa entrada. Estos son solo ejemplos de la nueva era que viven los cubanos de a pie, ejemplos que se suman al de la empresa American Express, que desde el pasado 1 de marzo permite usar sus tarjetas crédito y débito en la isla. También a los anuncios que hicieron las empresas estadounidenses Apple y Netflix, quienes a través de comunicados han informado que planean empezar a ofrecer sus productos en la isla. Netflix anunció que llegará a Cuba con el propósito de ofrecer sus servicios, por los cuales cobraría $7.99, aunque el ingreso promedio mensual de un cubano es de $20. Pero más allá del afán de las empresas estadounidenses de buscar inversión en la isla, uno de los más beneficiados ha sido el turismo, ya que según las cifras del Ministerio de Turismo de Cuba, 1 millón de personas ingresaron en el primer cuatrimestre, es decir, un aumento del 14% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Muy bien, en Miami, Florida, está Ramón Saúl Sánchez, presidente del movimiento Democracia. Él también nos está acompañando desde el comienzo del programa. Voy a ir con él en Miami, donde ese tema también ha generado una fuerte polémica. Señor Ramón Saúl, ¿usted qué opina que mientras que el gobierno de los Estados Unidos ya comienza a hacer negocios en la isla en el marco de este proceso de normalización, mientras tanto la dictadura cubana aún no haya hablado de estos bienes que no solamente fueron confiscados a compañías estadounidenses, sino también a cubanos? Efectivamente, Jefferson, ante todo, un saludo a ti y a toda la audiencia de nuestra querida América y acá en Norteamérica también. Efectivamente, aquí se están saltando etapas. Desgraciadamente, tanto el presidente Barack Obama como los legisladores que quieren pasar nuevas leyes en relación a las propiedades, todo el mundo está saltando etapas. La discusión en este momento debía ser cómo llevamos a la cima de la agenda de negociaciones la cuestión de los derechos humanos en Cuba. El régimen de Cuba está avasallando brutalmente a los opositores cubanos más aún después del anuncio del 17 de diciembre de la nueva relación entre los dos países, porque el régimen piensa que tiene impunidad y además de eso porque tiene temor que el cubano se envalentone y reclame sus derechos. Así que lo que debemos estar discutiendo aquí antes de propiedades o cualquier otra cosa, extranjeras o domésticas, debe ser los derechos humanos. Habiendo dicho esto, tengo también que decir que el primer reclamo que se debe hacer de los derechos humanos debe ser seguido por los derechos económicos de los cubanos, antes de hacer reclamo de los derechos económicos de los extranjeros. Los cubanos están totalmente desprovistos de participar en la economía de su propio país
En Cuba ningún cubano tiene ahorros, no tiene capital, el cubano no tiene manera de participar activamente en toda esta dinámica que supuestamente se formaría en Cuba con todo este frenesí de supuestas inversiones que todavía no se ve por ningún lugar, y quedaría entonces simplemente como sirvientes, como esclavos. Ahora son del Estado y mañana seguirían siendo del Estado, el cual pagaría una mínima parte de lo que recibiría de las grandes corporaciones estas que van a hacer negocio por el sudor de esos cubanos. La otra cuestión es, muchos de esos cubanos y muchos de los que hay afuera, a ellos les confiscaron sus propiedades. Antes de reclamar las propiedades del extranjero, tenemos que pensar que en la ley 890, promulgada esto fue en octubre de 1960 por el régimen de los hermanos Castro, a través de ella confiscaron más de 55.000 empresas, pequeñas empresas que iban desde una barbería hasta una ferretería. Cualquier tipo de empresa se la confiscaron a los cubanos, le confiscaron por supuesto las casas y una serie de cuestiones. Así que la cuestión del reclamo va a estar vigente por supuesto, pero esto es una cosa a dirimir en las Cortes y en la ley que pueda venir posteriormente para afrontar esto, como lo hicieron los otros países que se liberaron del comunismo en la Europa del Este. Yo creo que en este momento el énfasis debe hacerse y debe tenerse sobre el derecho del cubano, ya sea el derecho civil, el derecho humano y también, por supuesto, el derecho económico, o el cubano va a quedar como un esclavo cuando venga este nuevo frenesí y penetre en Cuba estas corporaciones que van supuestamente a hacer negocio con el régimen de Cuba. Señor Nicolás Nicolás Gutiérrez, presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba. ¿Ustedes ante qué instancia están pidiendo que les devuelvan esos millones de dólares que representan cada una de esas propiedades que les fueron confiscadas? ¿Ante qué entidad? ¿Lo piden a los Estados Unidos o van a esperar a que haya una justicia que les garantice ese derecho en una Cuba en el futuro? Es una buena pregunta, Jefferson. Actualmente, las propiedades nuestras, de los cubanos americanos, sin hablar de los cubanos en la isla, no hay tribunal frente al cual podemos aparecer. O sea, eso se desglosará en una Cuba democrática futuro, en cortes cubanas, que va a demorar un tiempo en establecer. Pero ahí es donde eso estará resuelto. Lo que está hablando el Congreso norteamericano hoy en día es simplemente la ley norteamericana hacia Cuba desde hace 55 años. La ley siempre ha sido, desde la enmienda Hickenlooper a la ley de asistencia extranjera del 61, recalcada por la ley Helms-Burton en el 96. La ley siempre ha sido que no puede haber relaciones diplomáticas ni económicas entre Estados Unidos y Cuba sin previamente resolver por lo menos el problema de las confiscaciones contra norteamericanos. Esto sentaría un precedente muy importante para los cubanos americanos y para los cubanos. Y yo no creo que hay ninguna inconsistencia en hablar de la reclamación de todos los derechos fundamentales humanos en Cuba, incluyendo la propiedad privada, que no es más importante que el derecho de expresarse libremente o de honrar su Dios libremente, pero tampoco es menos importante. Nicolás. Todas tienen que ser tomadas a la vez, me parece a mí, y yo creo que mi gran amigo Ramón Saúl está de acuerdo conmigo cuando se enfoca de esa manera. Nicolás, brevemente, ¿a usted exactamente o a su familia qué le quitaron? A mi familia, la familia de mis abuelos paternos, le quitaron 2 centrales azucareros, 15 fincas ganaderas, un molino de arroz, una plantación de café y molino de café, un banco y una compañía de distribución de víveres, además de algunas otras empresas, una compañía de seguro también. O sea, eran propiedades significantes y nosotros no éramos batistianos ni políticos en Cuba, eran empresarios. Tampoco mi familia viene de realeza española. Mi bisabuelo era un pobre pastor vasco que llegó a Cuba en el 1851 a los 14 años
con 5 centavos en su bolsillo y a través de su trabajo y su inteligencia, cuando murió en el 26, era uno de los hombres más ricos en Cuba. Ayudó a mucha gente, levantó la economía de Cienfuegos en ese tiempo y Nicolás. sus hijos, entre ellos mi abuela, siguieron con eso. Mi papá sería la 3ª generación, yo la 4ª. Nicolás, ¿y usted conserva la esperanza de recuperar esos bienes? Por supuesto, igual que se recuperaron bienes confiscados en Alemania Oriental, en la República Checa, en Eslovaquia, en los 3 países bálticos, Letonia, Lituania y Estonia. En todos esos países se recuperaron propiedades. En otros como Hungría, Polonia, Bulgaria, Rumanía se compensó. Algunas veces simbólicamente, casi siempre inadecuadamente, pero algo, no siempre en efectivo. Si Cuba no tiene el dinero para compensarlos a nosotros adecuadamente, simplemente que nos devuelva las propiedades. Eso causaría un afán por el pueblo de Cuba para recibir sus propios derechos económicos que eliminaría la dictadura, y eso es lo que todos queremos. En Miami, Florida, Ramón Saúl Sánchez. Vamos a apoderar a los dueños que decidan qué hacer. Ahorita voy con Ramón Saúl Sánchez, que está en Miami. Por un lado encontramos esas peticiones que hacen cubanos que están en el exilio. Por otro lado encontramos esa petición que ha hecho el senador Marco Rubio de que les sean devueltos esos bienes, bueno, les sean pagadas esas indemnizaciones a las empresas estadounidenses que fueron expropiadas en 1959. Pero por otro lado, en este momento hay televidentes que se preguntan si Estados Unidos también debe cancelar algún tipo de indemnización. Hablan de $100.000 millones que estaría pidiendo el régimen cubano sobre las consecuencias que dejó ese embargo que impuso los Estados Unidos a la isla de Cuba. ¿Usted qué opinión tiene, señor Ramón? Bueno, quiero decir algo, que mientras que acá se debate por parte de los congresistas y por parte de otras personas que reclaman sus propiedades, desgraciadamente el pueblo de Cuba no tiene manera de ser entrevistados por ustedes y de hablar. Pero la mayor parte de la gente del destierro no quiere reclamar nada, lo que quiere es ver libre a su país. Han perdido infinitamente mucho más que lo que ha mencionado mi amigo Nick Gutiérrez. Perdieron la posibilidad de vivir en libertad en su país, le dividieron a su familia, lo desterraron para siempre, etcétera. Así que las cuestiones materiales para la mayor parte de los cubanos en el destierro toman un segundo lugar. Esto no quiere decir que no deba de haber, siempre tiene que haber el derecho al reclamo. Eso es un principio jurídico fundamental, especialmente si queremos que la Cuba del futuro tenga la posibilidad de desarrollarse económicamente, donde exista la propiedad privada, la libertad de empresa y todas estas cosas. Pero respondiendo a su pregunta concretamente, el gobierno de Cuba culpa de los daños del embargo al gobierno de Estados Unidos. Y yo le hago una pregunta sencilla. La revolución, dice Fidel Castro, se hizo para sacar de Cuba a las corporaciones explotadoras norteamericanas que humillaban, que acababan, que explotaban al pueblo de Cuba. Eso fue lo que nos dijeron. Por eso fusilaron a infinidad de cubanos, por oponerse a eso. Bien, ¿cómo entonces el régimen de Cuba va a querer que esas corporaciones regresen de nuevo a Cuba? Y además, ¿cómo va a culpar la ausencia de esas corporaciones de las pérdidas que supuestamente ha tenido el régimen? Eso es demagogia, eso es en lo que ha hecho el régimen más hábilmente en su vida, desgraciadamente, porque lleva toda su vida en la universidad de la política para aprenderlo, es desarrollar una habilidad tremenda de relaciones públicas, de engañar al público, y ese es un engaño más de este régimen, desgraciadamente. Señor Ramón, permítame, voy a una segunda pausa comerciales y ya vamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.